Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Estamos en un capítulo más. Ya estamos aquí con un invitado muy especial. Y te saludo primero, Mari, para que nos puedas presentar después a quien tenemos en la mesa el día de hoy. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, partner, muy contenta con una entrevista que vamos a tener hoy que pues es parte del desarrollo que se está dando del mundo del vino ahora sí que en el mundo y en México sobre todo, como un concurso puede hacer que el vino se conozca mucho más y que la gente lo aprecie mucho más. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a un chef, sommelier, comunicador y sobre todo una persona que se ha encargado de poner también el nombre de México en diferentes países, que es Carlos Borboa. Carlos, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, Mari, gracias por esta invitación. Es un placer acompañarlos. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, voy a leer una pequeña reseña de Carlos para quien todavía no sepa ciertos detalles de él, lo sepa. Carlos Borboa, bueno, como les decía, es sommelier, periodista, consultor gastronómico. Él nace en el Estado de México, estudia gastronomía en el Colegio Superior de Gastronomía y también se forma en España, en Sant Pol de Mar, en Cataluña. Después hizo posgrados de gastronomía francesa en escuelas como École Ritz Ecoffier y École de Notre en París. Ha trabajado en cocina como chef, pero luego se cambia a la crítica, comunicación y promoción del vino. Actualmente es director para Latinoamérica y Norteamérica del Concurso Mundial de Bruselas y director del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas. Y este concurso evalúa vinos y destilados mexicanos, por eso decía que ha puesto el nombre de México muy en alto. Aparte es docente en el Diplomado de Vinos de la Asociación de Sommeliers Mexicanos y columnista de vinícola en tinta para el periódico El Universal. Pues bueno, entre muchas cosas más, muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias, Mari. Oye, Carlos, fíjate que sí estaría, antes de empezar a hablar sobre el tema del vino, quisiéramos entender cómo es posible que de la parte de la gastronomía, siendo chef, comunicador, sommelier, todo esto, ¿cómo te lleva a la crítica? ¿No? Algo que es súper fundamental y creo que importantísimo, ¿no? El que podamos tener esta evaluación y poder hacer que el vino mejore con el tiempo, ¿no? Que todas las bodegas tengan el reto personal y profesional de hacer las cosas cada vez mejor. ¿Cómo llegas a este camino? Mira, yo siempre cuento esta historia que es una historia pues, muy real. Yo desde muy chavo en mi casa tuve pequeños acercamientos al mundo del vino. Crecí en una casa en la que en la Navidad bebíamos vino, mi hermana y yo, desde muy chavito. Y nunca lo hice consciente. Llegué a la universidad y estudié primero marketing. Nada me prepararía a que lo que más hago hoy en el día a día laboral es marketing, pero en aquel momento, como un joven adulto, la verdad es que no me emocionaba dedicar mi vida a un trabajo de oficina. Eh, Salí de marketing y convencí a mis papás de que me dejaran estudiar gastronomía. La verdad es que no les hizo tampoco mucha gracia, porque aquel momento, te estoy Ujú. hablando de inicios del 2000, pues mi papá, como buen médico, me decía, Carlos, te vas a quedar lavando trastes en una cocina y no podemos entender cómo alguien que ha trabajado tanto, que ha terminado de otros estudios profesionales a un nivel muy alto, pues quiera eso en su vida. Y la verdad es que yo no escuché, yo tenía una visión un poco más artística de la vida. En mis ratos libres hago un poco de música, me gusta mucho el arte, desde siempre me gustó escribir y decidí que la gastronomía era un buen camino para mí en aquel momento. Estudié gastronomía claramente, tuve la oportunidad de irme a estudiar a España, donde también el vino se volvió un elemento bastante cotidiano de mi día a día. Y regresé a México a titularme, estuve trabajando en una escuela de gastronomía, compartiendo un poco lo que sabía con chavos, que ahora también es algo que hago mucho y que me gusta muchísimo.
Y después, ya casado, ya con una familia, decidí irme a Francia a seguir estudiando porque soñaba con trabajar en un restaurante, en la cocina. Tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado y también de trabajar en Francia. Y regresé a México para trabajar en un hotel cocinando todos los días, 16 horas, sabiendo la disciplina y el trabajo que implica, pues, ser un cocinero de línea. Y algo pasó muy curioso de estas cosas que la vida te va poniendo en el camino, que es que en aquel momento un periódico muy reconocido de la Ciudad de México y del país, que es el periódico Reforma, envió una convocatoria a distintas universidades gastronómicas para sus alumnos ya graduados, ofreciendo una posición en el área de periodismo gastronómico, en la sección de Buena Mesa. Em, la idea en aquel momento, y me encanta decirla porque fue una idea que surgió del periódico, era convertir a especialistas de distintas disciplinas en comunicadores. Entonces, contrataban arquitectos para la sección de arquitectura, contrataban especialistas de moda para la sección de moda, contrataban a especialistas de viajes para escribir sobre la sección de viajes, y a mí me tocó pues incorporarme para escribir sobre gastronomía. En aquel momento era muy simple para mí y era muy emocionante porque esa puerta me permitió acceder a muchísima de la gente que yo admiraba a nivel estudiantil. Eh, Recuerdo que una de mis primeras colaboraciones a nivel de escritura gastronómica fue anunciar la cocina mexicana, el modelo de Michoacán como el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad del UNESCO. Entrevistar, ser uno de los primeros medios que entrevistó a Ferran Adrià cuando llegó a México, junto con una marca de telefonía muy potente. Entrevistar a, pues, grandes cocineros con los que yo soñaba, como Joel Robuchon o Paul Bocuse o Alain Ducasse, y yo me sentía como pez en el agua escribiendo. Era bastante fácil porque yo hablaba ese lenguaje hiperespecializado de un cocinero. Y debo de confesar que en el periódico, poco a poco, me fueron asignando más y más trabajos asociados al vino, y me empezó a gustar mucho escribir acerca del tema, no solo del vino, sino de las bebidas espirituosas. Y por supuesto, inmediatamente me recomendaron en el trabajo empezar a estudiar algún curso de especialización sobre vino, algo que hice de la mano de la Asociación de Sommeliers Mexicanos, junto a Georgina Estrada, Marcos Flores y este grupo de pioneros de la sumillería que estaban en México en aquel momento. Y poco a poco mi trabajo se fue decantando mucho más y más hacia el vino. Yo salí en el 2016 del periódico Reforma porque lo que quería era conocer el mundo, quería conocer otros sectores que hasta aquel momento se limitaban un poco por la parte de límites editoriales que tenía el periódico. Y pues nada, en 3 segundos estaba escribiendo una columna especializada en el Universal, que escribo desde el 2016. Y por supuesto, yo había conocido al Concurso Mundial de Bruselas como un periodista que documentaba pues lo que pasaba en este concurso internacional de vinos. Y cuando fui un fichaje libre, no dudaron ni un segundo en contactarme y decirme: Carlos, queremos que trabajes con nosotros. Entonces, básicamente lo que hice fue seguir el rumbo que me marcaba la vida. Claro que las oportunidades se gestan cuando tú trabajas en ellas, y claro que pues hay momentos que son estos puntos de quiebre que te pueden cambiar radicalmente lo que haces, pero yo debo de decir que fui muy afortunado porque fue muy orgánico este intercambio de la gastronomía hacia el vino, como lo fue del marketing a la gastronomía. Y hoy te puedo decir que esta trayectoria de periodismo, de entendimiento, de vender proyectos, de construir concursos o plataformas de promoción, pues son el día a día de lo que hago hoy mismo. Y por supuesto, también estar en el mundo del vino como gastrónomo y como mercadólogo me permite tener una capacidad distinta de entendimiento respecto a lo que debe de ser una buena etiqueta, ya sea de espirituosos, de cerveza o de vinos. Mm. No, y lo hemos visto porque cada vez se amplía más este mundo de estar catando y de estar catalogando.
ya sea vinos, ya sea tequilas, ya sea mezcales, y se ha ido metiendo todo este gran, pues, abanico, ¿no? De opciones que tenemos. Pero a ver, tú nos cuentas de estos grandes momentos que han sido para ti, cómo han cambiado tu vida, tanto profesional como personal. Yo supongo que, pues, ahorita lo que nos comentas fue escribir primero en los dos periódicos y luego cuando te acercas al concurso mundial de Bruselas, ¿cómo cambia todo en tu vida? Todo Pues esto. cambia radicalmente todo de 360 grados. Yo recuerdo que en el 2016, cuando salí del periódico, porque renuncié, ¿sabes? No me dio las gracias el periódico. Entonces tenía un par de miles de pesos en la cartera, una esposa esperando un hijo y pues un montón de proyectos pues en blanco, ¿no? Creo que lo más importante es que tuve que adaptarme rápidamente. Debo de decirles que la industria del vino me recibió con los brazos abiertos. Muchos sommeliers que en aquel momento yo admiraba mucho porque eran fuentes periodísticas, inmediatamente se volvieron amigos, que me pasaban eventos, que me apoyaban haciendo cosas, que me daban trabajo para, pues, obviamente desarrollarme en este sector que no es nada fácil. Eh, y por supuesto, cuando llego al concurso mundial de Bruselas, pues de vuelta es un cambio radical. Por ahí alguien me decía, recuerdo en el 2016, 17, Carlos, es que emergiste de la nada para posicionarte como el responsable de uno de los eventos más importantes de vinos a nivel internacional en México. Y yo decía, bueno, posiblemente yo lo que hacía era trabajar detrás del telón, moviendo estos hilos periodísticos y estas relaciones con distintas plataformas internacionales, asociaciones, concursos, pero fue bastante difícil adaptarme. Recuerdo también que mucha gente me decía, es que crear un concurso de Bruselas para México es algo que nunca va a funcionar. La magia de este tipo de plataformas es que se realizan en Europa y que para los productores mexicanos y para los catadores mexicanos es algo absolutamente aspiracional irte una semana a evaluar vinos en Europa. Y yo debo de decir que el gran secreto fue nunca quitar el dedo del renglón y seguir creyendo que podíamos desarrollarlo, que podíamos construir un proyecto que hoy, en su novena edición aquí en México, es sin lugar a dudas una de las plataformas más relevantes que hay para toda la industria. Y a nivel mundial, posicionar no solo el concurso, sino también desarrollar otras líneas de negocio. En el 2019 nació la idea de tener una experiencia de vinos y espirituosos que cerrara la pinza comercial y le vendiera a la gente. Y creamos el Wine Dad, que ahora tenemos uno en Seúl, en Corea, uno en Italia, uno en África, uno en México, proyectos Wine Corners en distintos aeropuertos de México y de Asia. Y eso nació de estas ideas de soñar cómo podíamos colocar el vino pues, de una forma más accesible para el público en general. Entonces, fue un cambio radical, Mari, sí, definitivamente. Fue un cambio a nivel personal que me hizo alejarme mucho de los eventos sociales, de no participar en cualquier cata, cualquier evento, cualquier degustación, porque simplemente el tiempo no me daba y de adecuarme a algo que pudiera parecer muy romántico, pero es bastante difícil, que es nunca estar en casa, viajar todo el tiempo, ser una persona ausente de tu vida diaria y hacer ese balance en la vida es muy complejo. Y por supuesto te aísla muchísimo. Entonces te puedo decir que hoy a mis verdaderos amigos los cuento con una mano, eh, que soy una persona que trata de estar involucrada en la mayor cantidad de eventos trascendentales para México y para la industria vitivinícola, pero que al mismo tiempo es muy solitaria, ¿vale? Porque hoy estoy en China, mañana estoy en Tequila, pasado estoy en Sicilia y en 2 semanas vuelvo a ir a Japón. Es un ir y venir muy complejo, pero claro, lo haces con convicción cuando sabes que hay un retorno histórico que va a permitir llevar al vino mexicano, a los vinos de América Latina, al lugar que les corresponden dentro de la gran escena internacional. Bueno, es que Uy, es una gran labor, pero al mismo tiempo, pues yo creo que ya has aprendido a valorar esos momentos personales impresionantemente, ¿no? Esos 5 minutitos son importantísimos contra tantas horas de vuelo.
digámoslo así, ¿no? Se oye muy simple, pero sí es muy importante. Oye, Carlos, bajo esta estructura, creo que, y te lo pregunté hace algunos años que platicamos cuando el concurso fue aquí en Aguascalientes y hablamos sobre la conversación del vino mexicano, que en ese momento, al día de hoy, creo que ha cambiado radicalmente. ¿Cómo ves al día de hoy que se está hablando sobre esta evolución, este crecimiento? Pues mira, yo recuerdo que alguna de mis primeras columnas, cuando dejé el periódico Reforma y ya estando como columnista en el Universal y ya como responsable del concurso mundial de Bruselas para México, recuerdo que uno de los primeros temas que toqué fue esta incipiente madurez del vino mexicano, cómo se estaba convirtiendo rápidamente de un adolescente tardío a un adulto muy joven. Y es una analogía que me gusta hacer porque hoy te puedo decir que el vino mexicano está, si no bien en una absoluta madurez productiva, porque hace falta mucho que hacer en torno a él, sí está en un momento de consolidación muy claro. No lo digo yo, no lo dice el Concurso Mundial de Bruselas, lo dice el mundo. Em, cuando yo tomé las riendas de este proyecto en el 2016, teníamos un mínimo de productores que se atrevían a salir al mundo a presumir sus etiquetas. Recuerdo que alguna vez incluso invité a una gran bodega mexicana a un encuentro de promoción y networking a China en el 2018 y me decían, Carlos, no tenemos ningún interés, absolutamente ninguno, en vender a Asia. O sea, nuestra producción se vende en México, estamos con un mercado totalmente ocupado, nos está yendo muy bien a nivel económico, no nos interesa. Y hoy es todo lo contrario. En menos de 10 años hemos visto un cambio también 360 donde hoy los productores mexicanos están en el mundo. Los vinos mexicanos no solo son vinos de Querétaro que se venden en Japón o Casa Madero que encontrabas. Yo recuerdo en algún viaje a Tokio en el 2015 era la única etiqueta que encontrabas en Tokio mexicana y era una rareza. Hoy no, ya hay esfuerzos donde muchísimos productores con los que yo hablo todos los días, de Guanajuato, de Coahuila, de Aguascalientes, de Baja California, de todos los estados productores de México, que me dicen, hoy tengo un esquema de exportador, estoy abriendo mercado en el sur de Estados Unidos, en la costa este oeste de Estados Unidos, estoy vendiendo en Alemania. Eso te habla de esta madurez a nivel de producción, pero también a nivel de comercialización y de prestigio internacional. Y por supuesto, algo que a mí me pasa es que yo tengo que estar en esta industria, pues siempre actualizando respecto a dónde se está produciendo en México, qué se está haciendo, cuáles son los cambios, qué es lo que va a venir en los años futuros, porque tengo también la gran responsabilidad de ser un consultor y una fuente bibliográfica para proyectos como el Atlas Mundial del Vino o el Oxford Companion to Wine, que justo este mes terminamos de cerrar y las preguntas ya no son ¿qué es el vino mexicano? ¿Cuánto cuesta? ¿Es caro o no? ¿Es una rareza llena de exotismo y demás? No. Hoy las preguntas ya son, Carlos, más allá de las variedades nobles europeas, ¿qué se está haciendo en torno a las cepas criollas que han persistido en el territorio mexicano, en el área del altiplano? Entonces, eso te habla claramente de que hay mucho más conocimiento del vino mexicano, que hoy el consumidor final, la gente que bebe vino mexicano, está informada, sabe del tema, no le puedes hablar con vacíos como hace mucho tiempo sucedía. Hay una necesidad real estadística para tener información clara de fuentes fidedignas respecto a todos los estados productivos. El sábado hablaba con Karime de Altos Nortes en Jalisco y me decía, Carlos, yo me he dedicado durante muchos años a hacer un censo productivo de todas las bodegas, todas las hectáreas, todas las cepas, todas las tipologías de vino que se producen en Jalisco. Ujú. Y cuando vamos allá afuera al mundo real, la mayoría de la gente sigue diciendo, claro, es que Jalisco es un incipiente productor muy, muy novedoso, muy reciente, que es diametralmente opuesto a lo que está sucediendo realmente en la zona. Entonces, yo te diría que ha habido muchos cambios, que estamos no en un momento de apogeo, claramente. Ya tenemos realidades legales muy importantes, como la indicación geográfica obtenida por Querétaro, por sus vinos este año.
y que ahí vienen más y más por leyes de fomento vitivinícola como las que hay en Guanajuato, por designaciones de vinos de pago fuera de España, como sucedió con Casa Madero hace mucho tiempo, y que poco a poco vamos a ir viendo más consolidación a nivel legal, a nivel de delimitaciones geográficas, no me atrevería a decir de denominaciones, porque creo que algo que tiene México muy relevante es la diversidad productiva que tiene, que es lo que lo hace muy atractivo para mucha gente, incluidos nosotros. Pero sí, en este punto alto de la cresta de la ola, en el que vamos a empezar a ver mucho más consolidación en los próximos años, te diría en el corto o mediano plazo. Oye, a ver, y todo este gran movimiento que se está haciendo, la verdad es que para mí es novedad el pensar que alguien en China está interesado en la uva misión, ¿no? Por ejemplo, lo que decías, que se sigue haciendo en Baja California, todo esto, pero sigue siendo dentro de la gente de la industria del vino. Si nos vamos un poquito más al consumidor general, ¿tú cómo sientes que este tipo de concursos, todo este tipo, obviamente, de promociones, todo, esté ayudando a que ya no veamos al vino como algo inalcanzable, sino como algo más cotidiano, como algo más que podamos abrir una botella en cualquier momento en nuestra casa? Porque creo que no sé qué tanto porcentaje de la gente sí dice, voy a abrir una botella de vino como abre una cerveza. ¿Qué tan cotidiano lo hemos estado haciendo? Más allá de la industria, de la gente de la industria. Mira, creo que está cambiando. Creo que poco a poco vemos consumidores mucho más informados, que sí tienen pues esta capacidad de descorchar una botella como si descorcharan una cerveza o como si bebieran aguas frescas. Claro que es un cambio que se va a volver masivo pues al mediano o largo plazo, ¿vale? No hay que perder de vista que si bien el vino no debe ser inalcanzable, sí tiene ciertas complejidades sobre las cuales hay que trabajar y entender como consumidor. Creo que lo que ha ayudado muchísimo es que la industria está evangelizando poco a poco y está educando y simplificando las cosas. Hay muchas bodegas mexicanas que están cambiando incluso a modelos mucho más eficientes, como son las latas o como son empaques mucho más accesibles para el consumidor de a pie habitual. Yo no creo que los concursos sean pues la llave maestra que abre al mercado. Los concursos, el nuestro y muchos más concursos a nivel nacional e internacional, lo único que hacen es actuar como garantías de calidad para el consumidor, para que una etiqueta que participó en un concurso puedas diferenciarse en un anaquel sobre otra que no lo hizo a nivel cualitativo. Pero después de eso y después de tener los stickers, las promociones, la mediatización, hablar de grandes revelaciones, pues va a depender muchísimo del estado de ánimo, de la capacidad adquisitiva y principalmente del conocimiento que tenga el consumidor final. Ahí es donde tenemos que llegar. Nosotros, por ejemplo, algo que nos ayuda mucho en el concurso y que yo siempre hablo con los productores, con periodistas, con colegas, nos permite identificar o encontrar esas joyas ocultas que de repente no es tan fácil hallar en un anaquel. Yo recuerdo cuando Bodegas Viñedos El Cielo en el Valle de Guadalupe obtuvo su primer medalla para el vino Capricornius, se dinamizó rápidamente su venta. Antes de eso, la gente decía, pues es una bodega nueva que posiblemente no conozco y que tengo que probar. Cuando algunos premios relevantes sobre bebidas espirituosas caen a un tequila de mínima producción, de un pequeño productor aislado en el Arenal, que no tiene una cadena de distribución ni un financiamiento, un presupuesto de marketing a gran escala, recibe un premio revelación a nivel internacional, pues claro que se dinamiza el mercado y apoya a ese productor y dinamiza sus ventas. Creo que eso es lo que hacen los concursos, pero al final creo que más bien toda la comunidad, tanto productores como integrantes del sector de distribución y ventas, sommeliers de piso, escritores, periodistas, pues lo que tenemos que hacer es seguir educando y seguir compartiendo informaciones que le sirvan al consumidor. Creo que el consumidor hoy está enterado, es un consumidor que lee mucho más que hace 10 años, que se interesa mucho más en el tema que hace 10 años y que tiene la capacidad
de elegir mucho más críticamente lo que va a beber. Por ahí siempre me preguntan, Carlos, ¿tú ves una contracción clara en el mercado del vino a nivel internacional? Sí, todos los jugadores que estamos en esta industria la vemos desde hace un par de años. Es bastante claro que la industria internacional del vino se está contrayendo, pero esta justificación que habitualmente escuchamos de los jóvenes no beben bebidas alcohólicas porque se quieren cuidar, quieren tomar té, tomar bebidas saludables, no es 100% cierta, ¿vale? Hay estudios muy interesantes en Estados Unidos y en distintos países productores europeos que están hallando que los consumidores más jóvenes son mucho más críticos al beber. Es decir, no compran en volumen precios bajos solo por beber, sino que cuidan un poco más la manera en la que invierten en esa experiencia de compra. Es decir, compran productos de mayor calidad, de menor volumen productivo, con algo que les dé, que permita reafirmar esta experiencia de compra, ¿vale? Es decir, son inversionistas más cautos, pero también son estos inversionistas que pagan más, que tienen la capacidad de un chavo de 27 años que viene terminando una carrera y acaba de entrar a un puesto ejecutivo en alguna empresa mexicana, es capaz de llegar y comprarse una botella de 2,000, 3,000 pesos y ser muy crítico respecto a la relación precio-calidad que esa bodega o esa botella les está dando. Algo que ustedes y yo no hacíamos en nuestras épocas, No. era más bien lo que te alcanzaba con los que tus papás te daban para salir de fiesta y no tenías ningún reparo en ponerte una buena borrachera y vivir la cruda o la resaca al otro día. Y podíamos beber cosas mucho más sencillas, no importaba tanto este storytelling, esta sostenibilidad del proyecto, esta carácter exacto de pequeño productor familiar o una diferenciación a nivel de terroir. Eso no pasaba por nuestra cabeza. Hoy sí pasa con los nuevos consumidores o los consumidores más jóvenes. Entonces, más bien lo que tenemos es que informar, dar mucho más información todo el tiempo respecto a qué etiquetas recomendamos o los productores, qué valor agregado le están dando a sus productos, porque el simple hecho de pensar mejor relación precio-calidad hoy no es un determinante en la industria a nivel internacional. Oye, si tuviéramos entonces que definir tres pilares que tiene el vino mexicano para entrar en un mercado internacional con esta estructura de storytelling, de poder diferenciarse, de ser una tierra que a diferencia de, por ejemplo, Viejo Mundo, que no tiene, que tiene reglas más estrictas, México puede experimentar. ¿Cuáles son estos pilares o estos tres puntos claves que tiene el vino mexicano para ser relevante? Yo creo que lo primero y que siempre a mí desde un juicio personal me gusta decir mucho es diversidad, es la gran palabra clave. El vino mexicano es bien diverso y tendemos a hacer estos juicios de valor muy, muy generalistas, de decir, ¿y cómo es el vino mexicano? Pues no hay que perder de vista que si vamos de Tijuana hacia, ¿qué les gusta? Puebla, que es uno de los estados más al sur, productores de México, pues es como si estuvieras volando desde Londres hasta casi Roma y ahí traes Reino Unido, España, Portugal, Francia, Alemania. O sea, es absolutamente imposible hacer estas asociaciones de ¿y cómo es el vino mexicano? ¿Cuál es el descriptor genérico? ¿Cuál es la cepa mexicana por excelencia? Que es absurdo pensar en eso. Y a mí me da mucha risa cuando muchos colegas o muchos sommeliers hablan sobre cepas como grandes íconos de México. Es absurdo. Tendríamos que hacer un análisis caso por caso desde Baja California y los diferentes valles productivos de Baja California, que sabemos que son diametralmente opuestos entre el Valle de Guadalupe y el Valle de Santo Tomás y Ojos Negros y San Jacinto, a entender Sonora, Chihuahua, Coahuila, los trabajos incipientes que se están haciendo en Nuevo León, la producción histórica de vinos fortificados o vinos licorosos en Durango, San Luis Potosí con todos sus territorios tan distintos. Hay un viñedo que está plantado en el acceso principal hacia la Huasteca Potosina, que es la Malanca. Guanajuato, Jalisco, y hay que pensar en Chapala o en la zona de Altos de Jalisco. Entonces, yo creo que esa es la gran palabra
el gran descriptor que le da un valor hiper relevante a nuestro país, que es diversidad. Tenemos muchísimos territorios con muchísimos varietales, con muchísimas climatologías, con muchísimos tipos de suelos, con muchísimas altitudes, ¿vale? Con muchísimos tipos de productores y enólogos, ¿vale? El segundo pilar que yo te diría es esta apertura que tenemos para recibir al mundo, y es algo que habla de nuestro carácter histórico como grandes anfitriones y socios del mundo. Así como recibimos comunidades rusas a principios del siglo pasado, así como recibimos a comunidades italianas, españolas, México siempre ha sido este territorio que abre sus puertas para que el mundo venga a experimentar, para que el mundo venga a tener un desarrollo profesional a nivel negocio, empresarial o simplemente para convertirse en mexicanos, porque sabemos que nuestro país, la verdad es que la hospitalidad, el clima, las relaciones sociales entre ciudadanos es bastante distinta a lo que podríamos ver en el mundo. Entonces, esta apertura ha permitido justamente que tengamos enólogos italianos trabajando en Baja California, junto con herederos de inmigrantes rusos, junto con franceses, junto con españoles, junto con todo tipo de personajes que vienen a desarrollar una industria que tiene múltiples tintes, múltiples colores, matices, sabores, aromas. Podemos hablar desde Branco, este serbio que está en Guanajuato produciendo, hasta toda la influencia de enólogos españoles que hoy están marcando una ruta muy interesante en Coahuila, como es Lucía de Parvada y José Trillo. Entonces, es importante entender que esto no pasa en otros países. Esto no es tan habitual. Esto es una característica muy particular que tenemos en el Nuevo Mundo, ¿vale? Y hablo del Nuevo Mundo en términos generales, desde China hasta el cono suramericano, hasta México. Esta apertura para recibir todo tipo de ideas, todo tipo de experiencias y de proyectos de desarrollo a futuro. Y el último que debo de decir, sin lugar a dudas, es calidad constatada. Yo cuando empecé con la representación del concurso mundial de Bruselas, tengo que confesarles que los primeros ejercicios incipientes que hacíamos en aquella época de recata nos daban un margen de problemas sanitarios de más del 50% en todas las muestras de México. Es decir, el 50% del vino mexicano igual y se producía bien, en el mejor de los casos, pero se distribuía mal y tenías problemas de acidez volátil, de corcho, de refermentación, de problemas muy graves a nivel de calidad. Hoy por hoy es totalmente distinto. Hoy por hoy el vino mexicano se ha vuelto hipercompetitivo a nivel de calidad. Y entre las mismas regiones y las mismas bodegas se empujan unas a otras a mejorar su calidad. Entonces, les puedo decir que hoy más del 75-80% del vino mexicano, por lo menos, es un producto que cumple parámetros cualitativos acordes con lo que está esperando el consumidor final. Es decir, ya no hay estos gramajes totalmente elevados de acidez volátil. Cada vez hay mejores proveedores que exige la industria para que no haya vinos con corcho, que antes era un tema sanitario muy común. Hoy hay mejores cadenas de abasto y suministro. Es decir, los camiones que antes se mandaban desde Tijuana por tierra a la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, hoy van refrigerados o se trasladan por aire o con esquemas de distribución mucho más cuidadosos porque el productor sabe lo complejo que es, sabe lo difícil que es conseguir cada año una buena cosecha, no estropearla en la bodega, invertir en botella, etiqueta, caja, plan de distribución, lo cuidan mucho más. Entonces, yo te diría que esos son los tres pilares que a mí me provocan una fascinación absoluta respecto al vino mexicano. Y por supuesto, debo de agregar que hoy hay muchísima gente bien informada en la industria. Hoy una ponencia de vino mexicano, y se los puedo decir porque nosotros en el concurso desarrollamos de la mano de nuestro equipo, con el soporte de muchos gobiernos, ponencias de alto nivel, desde recibir a Jancy Robinson en México y enseñarle el México vitivinícola en 27 etiquetas, hasta dar ponencias a nivel internacional que se pelean universidades en Estados Unidos o en Europa sobre nuestros vinos. Y eso
no se integra por personas. Es decir, no lo hago yo, no lo hace un sommelier, investigador, no, lo hace una comunidad, un grupo de personas que formamos parte de esta industria, que nos obligamos a tener mayor información, con mayor certeza, con mayor data, que eso es algo que nos va a seguir posicionando a nivel internacional. Claro, y profesionalismo, ¿no? Total, yo Claro. creo que eso también está influyendo mucho. Y hablando de esto, a ver, yéndonos al tema concurso como tal, tú eres el que crea, tú y tu equipo crean el México Selection a raíz del concurso mundial de Bruselas. Y me encanta porque es una forma de que el vino mexicano ya tiene su concurso propio, digámoslo así. Y es la forma en la que también se ha abierto al mundo. Más allá del gran concurso, que es el mundial, que es un gran exponente para el vino, pero ¿cómo es que se crea? ¿Por qué dices, a ver, tenemos que hacer esto? Y aparte de la mano del turismo, porque también cada año escoges un lugar diferente, una sede diferente, y eso también atrae a mucha gente a lo que ya fue Guanajuato, a lo que ha sido, no sé, diferentes años, que hace que también hasta cuestión turística sea muy fuerte en todo Sí, este aspecto, ¿no? nosotros cuando pensamos en el concurso mexicano, lo pensamos por una simple razón, que es algo que vemos en el mundo todos los años. El concurso tiene que llegar a los sitios que están experimentando una cierta efervescencia, un cierto dinamismo a nivel productivo, y México era claro que lo estaba mostrando. Eh, Desarrollar el concurso en aquel momento fue un reto, claramente, porque necesitábamos tener un socio regional, es decir, un gobierno de algún estado que quisiera mostrar su industria vitivinícola, pero también el complemento, pues que hace toda la experiencia. Cuando tú vas a Rías Baixas o vas a Ribera del Duero o vas a Rioja o vas a Napa, siempre hay un componente de hospitalidad, turismo, gastronomía. No simplemente viajas para ir a una bodega, catar y regresar a tu país. A mí me toca hacerlo, obviamente, como catador del concurso, pero es la parte no fancy de viajar. Pero teníamos que pensar en claramente dar esta experiencia. Y claramente México, desde aquel momento, te estoy hablando desde el 2016-17, tenía ya una orientación y una vocación muy clara sobre el enoturismo, ¿vale? Era obvio que teníamos que estar alineados con las secretarías de turismo, promoción turística y demás, para poder hacer este evento y para poder cumplir con lo que buscábamos, que era simplemente mostrar a México a nivel vitivinícola y de producción de bebidas espirituosas en el mundo. Hoy te puedo decir que los jueces del mundo se pelean por venir a México. Yo recibo al año para el México Selection cerca de 200 solicitudes de catadores internacionales para venir al concurso mexicano. Y tengo que rechazar, no es broma, o sea, me da como un pesar decirlo, pero a veces tengo que rechazar a Masters Sommeliers, Masters of Wine, que antes era impensable que voltearan a ver a México, porque ya tenemos plantillo cupo lleno. Por ejemplo, este año en Chihuahua, que es el concurso México Selection que hacemos en el mes de noviembre, tenemos al columnista de vinos y de gastronomía y viajes de The Guardian en Reino Unido, que es John Bronton, y a su esposa, que me ruegan por venir y además hacer una agenda extendida a las Barrancas del Cobre para entender esta ruta turística asociada al vino mexicano chihuahuense con los productos gastronómicos, con la cultura y el turismo. Entonces, es bien interesante ver cómo a través del concurso hemos logrado sí realmente hacer un antes y un después de la promoción internacional del vino mexicano. Yo nunca voy a afirmar ni atreverme a decir que nosotros hemos cambiado la industria del vino mexicano, como mucha gente viene y me dice a mí de repente que en alguna reunión o en alguna junta o en algún encuentro con el público en general. Yo simplemente sí debo de reconocer que hay un antes y un después a nivel de promoción internacional desde el 2016-17. Y eso lo dicen los números. En el 2016 teníamos a nivel internacional, en el concurso de Bruselas, no más de 60 muestras de México. El año pasado, que el concurso se hizo aquí en Guanajuato, tuvimos casi 800. Es un número muy claro a nivel de crecimiento. En bebidas espirituosas no pasábamos de tener más de 40, 50 productos espirituosos en los mundiales y este año rompimos un récord con 559.
Y en el México Selection, en el 2017, empezamos con 300 muestras y el año pasado en San Luis Potosí superamos las 820. Entonces, claramente hay un crecimiento, claramente hay una vocación del productor mexicano, perdón, de mostrar sus mejores productos porque le sirve participar en el concurso, le sirve obtener este reconocimiento internacional para hacer esquemas de exportación, redes de distribución mucho más agresivas, diferenciarse en una carta de vinos respecto a otros productos que no tienen este distintivo. Entonces, claramente es que ha cambiado y claramente es que hoy hay de forma real una vocación productiva, cualitativa, de negocio, de conocimiento, de integración a la gastronomía mexicana internacional del vino y los espirituosos mexicanos. Es bastante obvio. Ay, Edgar. Carlos, si pudiéramos ver a futuro, ¿no? Tener una visión de cómo va a evolucionar o cómo piensas evolucionar este concurso en 5 o 10 años, qué es lo que va a traer tanto al vino mexicano, a la comunidad internacional, cómo visualizas este futuro. Mira, ya lo tenemos bastante claro. No es que tenga yo una bola de cristal que me permita ver cómo van a ser las cosas en los próximos años, pero sí nosotros mismos creemos, estamos convencidos de que hay periodos de vida claros en cada proyecto, que tú no puedes estirar la liga y seguir empujando hasta que se vuelva el concurso aburrido, sin impacto, sin una diferenciación real en la industria. Y no perdamos de vista que hay una crisis en los concursos de vino a nivel mundial. Esto es más que claro. Nosotros lo entendimos en el 2018 cuando empezamos a hacer inversiones muy potentes en tecnología, inteligencia artificial y principalmente darle un valor agregado al productor. Nosotros creemos que enviar un correo con una puntuación no es un valor agregado para un productor que invierte muchísimo en mostrar sus mejores productos. Yo siempre digo y pongo este ejemplo, si a mí un profesor en la universidad me hubiera dicho, Carlos, eres un alumno de 5, pues lo único que yo debería de haber hecho en aquel momento era cuestionarme por qué sacaba 5 en matemáticas, ¿sabes? Y encontrar la manera de mejorar mi desempeño. Los concursos en este modelo de usted mándenos sus muestras y yo, el gran catador, el gran crítico, la personalidad o la marca, le voy a decir que si usted un 70 sobre 100 puntos no funciona. Está muerto ese esquema y lo decimos abiertamente. El concurso lo que ha tratado de hacer es cambiar estos parámetros, darle algo más al productor. Desde un informe cualitativo de sus productos, un reporte de cata gratuito, ¿vale? Una rueda de aromas y un radar gustativo, una serie de apreciaciones de los jueces a nivel internacional respecto a su producto y un montón de eventos de promoción a nivel internacional, ¿vale? Y este año lanzamos un nuevo modelo que nos permite finalmente, después de muchos años de trabajo respecto a los juicios críticos emitidos por cada juez, de los comentarios que escriben con tableta y teclado que tenemos que llevar a todo el mundo, pues se traduzcan en una ficha de cata muy profesional que recibe el productor, que le sirve claramente con un esquema comercial y de promoción. Pero también empezamos a trabajar en cerrar justamente esa pinza y no solo vender promoción, sino hacer acciones comerciales puntuales para el productor. Entonces, hoy compramos puerto que tenemos, para el propio wine bar que tenemos, para el wine bar que tenemos en Seúl, en Corea. Entonces, eso al final también le da al productor un esquema comercial, no simplemente venderle estrellitas y medallas doradas que brillan en sus botellas. Pero no nos detenemos ahí, ¿sabes? Porque sabemos que el mundo va a cambiar radicalmente en los próximos 5 años y que tenemos que encontrar nuevos esquemas de promoción mucho más agresivos, con un valor agregado mucho más puntual para cada uno de esos productores que confían cada año en nosotros. Algo que yo he estado desarrollando aquí en México y que anunciamos hace un par de meses en una rueda de prensa junto con el gobierno de Jalisco, el 27, que es la 11 edición del México Selection, el modelo va a cambiar. Nosotros sabemos que para la gente es muy importante ser parte de este evento, que es un evento aislado, porque una cata implica condiciones de cata muy particulares, ausencia de olores, ausencia de ruidos.
pero también creemos que el concurso es una gran plataforma que nos permite atraer a líderes de opinión, sommeliers, distribuidores, compradores, gente muy relevante de la industria internacional a una región. Nosotros con el gobierno de Jalisco estamos visualizando un primer México Selection que se convierta más bien en el 2027, no solo de un concurso a una feria, ¿no? Sino un proyecto que se vuelva un punto de diálogo en la industria, por lo menos de las Américas, es decir, Norteamérica, México y Sudamérica. Y lo que estamos visualizando es hacer diálogos, generar un espacio donde si bien hagamos la cata, también tengamos otros 3 días de intercambios intelectuales, académicos, pensamientos respecto al vino, los destilados, la gastronomía, las materias primas, asociado un poco a México claramente, y que algunos de estos grandes sommeliers o de estos grandes expertos del mundo del vino y las bebidas espirituosas que nos acompañan cada año también puedan trabajar con alguno de los chefs que van a estar invitados en el año de la gastronomía 2027 que hace Jalisco, hacer interacciones que estén abiertas al público, que haya charlas o que haya degustaciones o que haya productores que tengan una especie de mini expo donde puedan vender y esté más abierto al público. Ese es nuestro ideal, ese es nuestro sueño a nivel México, que claramente les puedo decir que los ejercicios que ejecutamos en México tienden a volverse casos internacionales. Entonces, imaginemos que en algún momento podamos tener un evento mucho más abierto al público, donde tengamos este uno a uno con los jueces, con los productos participantes, pero también con el público en general. Creo que eso, además de todos los esfuerzos de inversiones, desarrollo, valores agregados, pueden hacer una diferencia entre nosotros y el resto de la competencia. Wow, qué gran No, a proyecto. ver, la diferencia ya está. La diferencia está y se ha notado, pero ahora vas a dar acceso a que más gente tenga oportunidad a acercarse, ¿no? A saber, aprender y eso, por ejemplo, de estar cerca a estos jueces que pues uno solamente ve en redes, por ejemplo, o que lee sus artículos y que, digo, como el caso de Jancis, ¿no? Que fue espectacular y hasta vino de Aguascalientes probó, me acuerdo esa vez, de Pablo Alonso. Digo, es algo que por lo general es muy aspiracional y al momento que tú lo pones y lo traes al piso, digámoslo así, pues se vuelve algo mucho más volver al vino cotidiano y accesible, ¿no? Lo que decíamos, que yo creo que ese es el fin para que realmente todo el producto llegue a las mesas de las personas, a la gente, y con cierto conocimiento y todo esto, híjole, está padrísimo. La verdad es que cuenta con nosotros en cuestión promoción, por favor. Gracias. Totalmente. Y esperemos, estaremos muy pendientes de todo lo que se viene contigo, con Enco Selection, con obviamente el concurso mundial y todo este mundo alterno que se ha ido creando y se ha ido generando y que ha logrado grandes cosas, ¿no, Carlos? Y bueno, para cerrar, ¿alguna anécdota que tengas en todos estos años, en tus concursos, en todos estos años, que digas, híjole, esto puede ser gracioso, puede ser emotivo, pero que digas, este es un momento que llegué a mi casa y se lo tuve que platicar a mi mujer o a mis amigos, o que cambió algo en ti? Mira, yo te puedo decir, Mari, yo generalmente me cuestiono muchas cosas a mí mismo. Yo soy una persona que realmente pudiera no parecerlo, pero soy muy solitario. Me gusta aislarme en mí mismo y en mi propio espacio, porque me gusta pensar y reflexionar mucho. Y creo que los periodistas, los comunicadores, justamente como ustedes, o las personas que escribimos, todo el tiempo tenemos un debate de qué estamos haciendo, de nuestros propios juicios de valor en la cabeza, para poder proyectarlos al público, poder comunicarlos. Creo que eso es bien, bien, bien interesante. Yo lo hago todo el tiempo y todo el tiempo me cuestiono muchas cosas a lo largo de los años, desde que estaba en la universidad, desde que trabajaba en el periódico, desde que me volví columnista, desde que entré al concurso, desde que abrimos el wine bar. Y he llegado a la conclusión de que yo soy una persona que ha vivido muy rápido, muy, muy rápido. Y muchos amigos de la industria me lo dicen, por ejemplo, grandes amigos que son Eusebio y Marilú de Puerta del Lobo. Cuando nos vemos me dicen, Carlos, es que tú has desarrollado tu vida muy rápidamente.
O sea, vives a 2300 revoluciones por minuto, muy, muy rápido. Y te puedo decir, Mari, que esa reflexión sobre el dinamismo que ha tenido mi vida me lleva no solo a pensar en un único momento, sino en un conjunto de momentos, ¿vale? Te puedo decir que la satisfacción más increíble cuando llegamos a la clausura del primer México Selection en 2017 es algo que va a estar siempre en mi memoria, mientras todos estaban en la clausura con el evento de promoción del estado de Guanajuato, los jueces, la celebración. Mi momento era replegarme un poquito y pensar en qué habíamos hecho, cómo lo habíamos conseguido. Y esa misma sensación de absoluta convicción, absoluta satisfacción de poder haber logrado algo que muchísima gente nos decía que no era posible, pues también lo sentí cuando hicimos el anuncio del Mundial de Guanajuato en 2023 en Croacia. Después de dar la gran noticia y tener toda una experiencia gastronómica en aquel momento, pues la llamada a mi familia era sin palabras, simplemente decir lo logramos y ya está. Eh, y lo mismo cuando acabó el Mundial del 2024 y lo mismo hace 3 semanas que terminó el Mundial de Espirituosos en Jalisco. Entonces, te diría más bien que es este puñado de momentos que van marcando mi vida, que son demasiados, que no logro entender cómo han ido tan rápido. Estar sentado con Jancy Robinson después de 2 años de trabajo, desde nuestro primer encuentro, estar catando vinos con Master Sommeliers en cavas del mundo, de las cuales son imposibles acceder si eres una persona de a pie común y corriente, hasta viajes memorables con amigos que se van a quedar ahí para toda la vida. Entonces, te diría que yo siempre pienso en lo que está por venir. Y ahora todos me dicen, Carlos, ya seguro tuviste unos días de descanso después de Jalisco. Para mí esa palabra no existe realmente porque tengo que pensar en lo siguiente, y lo siguiente es Chihuahua y está aquí a la vuelta de la esquina, y después de eso está Wine Paris, y después de eso está el Mundial del próximo año, y pensar en qué más podemos hacer para ustedes, para los consumidores finales, para la industria, para los productores. Entonces, sé que es un poco ambigua mi respuesta, pero creo que eso es lo bonito de esta industria, que nos ha permitido tener conversaciones increíbles con gente increíble, momentos de ensueño que son difíciles incluso de explicar, y que seguramente vendrán muchos más en el corto, mediano y muy largo plazo. Yo lo que sí me puedo dar cuenta ahora que contestas tus momentos emotivos es que siempre está México ahí, que siempre ha sido parte de, estábamos en Croacia y anunciamos que iba a ser en Guanajuato, acabamos el Mundial en Jalisco, o sea, eso yo creo que habla muy bien de ti y que todos estos años que has estado llevando el vino internacional al mundo, trayendo el vino internacional a México, no te has olvidado de llevar a México al mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, para mí, lo que se me queda muy grabado de ti ahora sí que profesional. Entonces, muchas gracias, lo has logrado y supongo que vienen muchos más logros y pues enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Nari. Así es, Carlos. Me uno a la felicitación y el agradecimiento, sabiendo que está en buenas manos este México Selection, este concurso, y lo bueno que trae, ¿no? Lo decía desde un principio, la crítica siempre ayuda, y esta crítica donde busca mejorar. Entonces, te agradezco mucho, le invitamos a la gente a que se meta a las redes de México Selection, by CMB, y pues ahí estamos. Ahí está el Wine Bar en Ciudad de México. Bueno, tus redes, Carlos Borboa, que digo, eres una persona solitaria, lo has dicho, pero bueno, si alguien quiere seguirte, ahí está. Y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas Gracias, gracias a Mari. ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Pues, estén pendientes de todo lo que se viene, como bien dice Edgar, en las redes de México Selection, que ahora se viene en noviembre, un gran concurso, ahora en Chihuahua. Bueno, el de Oaxaca fue espectacular todo lo que subían. El de Chihuahua seguramente será increíble porque
es un estado en México, aparte que es muy grande, Muy tiene grande. una cultura, las tarahumaras, la comida, la sierra, como bien dices, el chepe, el tren. Yo creo que, híjole, vas a tener mucho de dónde agarrar para que todos estos jueces que mueren por venir a México y que logran estar, se vayan con la imagen de un México hermoso, como lo va a ser Chihuahua. Entonces, Sí, estoy pues seguro de que así será. así será. Y muchas gracias. Un gusto, Carlos. Y pues bueno, gracias a todos los que nos escuchan. Estaremos la próxima semana aquí con ustedes. Rewind. Nos vemos. Chao, chao. Bye. Rewind.